Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Debut MX. El día de hoy estamos en una nueva entrevista para nuestras redes sociales. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual hablará con nosotros acerca del derecho deportivo, una rama del deporte la cual ha tenido un gran aumento en sus seguidores, pero sobre todo un gran impacto dentro del medio. Sin más preámbulo, les presento a Jaime Moreno. Bienvenido, Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Buenos días, Jaime. Un gusto poder estar aquí contigo para platicar un poquito acerca de esta rama de lo que es tanto el derecho como lo que imparten en el área deportiva. Y quisiera empezar preguntándote, ¿qué hace un abogado especializado en el deporte? Bueno, hay que partir que desde el punto de vista de la ciencia del derecho, ¿no? Que pues tiene un espectro muy amplio dentro del ámbito deportivo. De tal manera que un abogado que se especializa en el deporte, pues se puede desenvolver en varios ámbitos. Puede ser en organismos o instituciones, incluso entidades deportivas. Y ahí puede desempeñar una serie de tareas muy diversas, ¿no? Puede ser en la misma área jurídica, en un club deportivo profesional, y pues ahí revisar las facetas contractuales de los deportistas que son contratados, válgame la redundancia, o también puede ser en el caso de otras empresas en donde se hacen las revisiones de contratos para eventos deportivos. También podríamos considerar que el especialista en derecho del deporte, pues se dedica a la representación de deportistas profesionales, o también puede trabajar en instancias de justicia deportiva como la CAD o el TAS. Claro, es un tema muy importante, sobre todo por la situación que se vive actualmente en el tema de los contratos, en el ver cómo se manejará la industria ahora con toda esta situación del COVID, en esta pandemia que se está viviendo. Jaime, cuéntanos, ¿por qué es importante para la industria contar con abogados especializados en deporte? Bueno, hay que basarnos primero en que el derecho no se puede, más bien el deporte no se puede explicar si no es a través de su propio concepto. Debemos entender que el deporte es una actividad física regulada, institucionalizada y mensurable. Entonces, el deporte no podemos separarlo de las normas mismas que regulan al propio deporte y lo organizan. Por consiguiente, el especialista pues es el que debe de colaborar en la correcta interpretación y aplicación de las reglas administrativas y técnicas del propio deporte. Es por eso que es importante que haya un especialista, un jurista del deporte que pueda llevar a cabo esas tareas. Claro, me llama mucho la atención el punto que manejas en cómo se segmenta este tema, tanto en la parte de contratos y cuestiones meramente directas al deportista, al jugador, vamos a llamarlo así, y la parte que recae en las instancias que se encargan de poder llevar a cabo todas estas medidas. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu experiencia. ¿En qué has desarrollado en tu vida profesional? Bueno, en realidad ha sido varias mis experiencias en el ámbito del derecho del deporte, pues me he desempeñado en varias áreas. Mira, por ejemplo, en la justicia deportiva, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en donde yo inicié ahí como miembro suplente del pleno de la comisión, después fui miembro titular del propio pleno y finalmente secretario general. Yo estuve ahí trabajando alrededor de 18 años, 15 de ellos como secretario general. Intervine durante mi desempeño en esa comisión en varias fases en las que fue cambiando la ley de estímulo de fomento del deporte de los años 90, hasta la actual Ley General de Cultura Física y Deporte. Y pues también en la cuestión de la impartición de justicia deportiva en casos muy importantes que trató la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CAD. También me he desempeñado en la cuestión de la docencia en la Universidad Marista, y pues ahí pues la enseñanza del derecho del deporte
no solamente para enseñar, sino también uno mismo en aprender, porque hay que constantemente irse capacitando para enseñar mejor a los alumnos, ¿no? Claro. También como conferencista en PROS, lo que me ha permitido ir dándole seguimiento a los cambios del deporte en materia ligada con lo jurídico, ¿no? Y ahorita en la actualidad en la UNAM, como en la Dirección General del Deporte Universitario, soy el coordinador del Centro de Capacitación en Juego y Arbitraje Deportivo, en donde me desempeño desarrollando cursos, diplomas, conferencias y colaborando también en la impartición de justicia en los eventos que se organizan dentro de la propia universidad. Es Sin ahí duda, donde... claro, sin duda una trayectoria muy buena, con muchísimos puestos dentro de la industria. De toda esta gran trayectoria que nos mencionas, Jaime, ¿cuál ha sido tu experiencia más enriquecedora dentro del campo y por qué es la más enriquecedora? Yo creo que la que realicé inicialmente en la Comisión de Apelación del Arbitraje del Deporte, pienso yo que fue la más enriquecedora por todo lo que involucró estar ahí en la CAD. No solamente el acercamiento con el derecho deportivo de primera mano, tratando de dilucidar temas jurídico-deportivos en los asuntos que se tramitaron en la comisión, sino también en el cambio en la historia jurídica de nuestro país, porque a mí me tocó también de estar en las primeras filas viendo cómo iba cambiando las normas y los ordenamientos jurídicos relacionados con el deporte, así como pues todo ¿cómo se llama? Todo el fenómeno deportivo nacional, también lo tuve muy de cerca. Y eso pues me enriqueció mucho aprender para luego plasmarlo obviamente en la faceta docente, ¿no? Por supuesto. En lo personal tengo el gusto de poder haber tomado clases con el profesor Jaime, fue mi maestro de Derecho Deportivo y es sin duda un profesional que tiene muy claros sus objetivos, pero sobre todo tiene un conocimiento muy vasto acerca del tema que él desarrolla. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de dedicarte a esta profesión? Bueno, en principio, mi papá era abogado. Eso me acercó mucho a la cuestión de las leyes, en principio. Pero también era muy deportista, igual que mi mamá. La familia es muy deportista. Entonces nos acercaron desde muy pequeños al deporte. Yo hice primero natación, fui subcampeón nacional de nado con aletas y subcampeón también en ese entonces del Distrito Federal, también de nado con aletas. La natación fue al principio el deporte que yo desarrollé. Más adelante desarrollé otros deportes, me involucré en el béisbol, fútbol y fútbol americano. Al final el deporte al cual yo me dediqué fue ya el básquetbol. Llegué a jugar Liga Mayor con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces estas dos facetas fueron las que fueron marcando el camino para yo dedicarme al derecho del deporte. Y finalmente quien me dio el empujón fue mi asesor de tesis, el doctor García Moreno, Víctor Carlos García Moreno. Él fue el que, cuando yo llevé mi planteamiento, él estaba en el seminario de Derecho Internacional Derecho Internacional en la Facultad de Derecho, claro, ahí en la UNAM. Cuando yo le llevé mi propuesta, él la hizo a un lado y me preguntó, oye, ¿a ti te gusta mucho el deporte, no? Le digo, sí. Oye, ¿por qué no lo haces en materia de derecho del deporte? Yo en ese entonces no sabía que existía la rama. Claro. Dice, es algo novedoso, es algo que es muy bueno y que tú conoces. Podrías realizar una muy buena tesis al respecto. Mira, te doy este material para que lo estudies y ahí me dices. Cuando lo vi, me impresionó, me gustó muchísimo, me apasionó y pues hice mi tesis denominada Derecho Internacional del Deporte. Y al término de mi examen profesional, ya titulándome, uno de los sinodales me invitó a participar en la CAD y ahí seguí ya toda mi carrera en el derecho del deporte. Ok, sin duda, lo mencionábamos antes, una trayectoria muy importante y me gusta
mucho una parte que manejas, en donde haces ver que hace unos años el derecho al deporte no era tan conocido o no tenía tanto impacto como lo tiene ahora. Sin duda ha sido un área de la industria que ha tenido un enfoque muy bueno, pero que sobre todo ha tenido que ir desarrollándose cada vez un poco más debido a toda esta parte de los contratos, de los reglamentos, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti esta diferencia de enfoques? Cuando eras un atleta, cuando entrenabas la natación, ahora ser un profesional del deporte, pero en la otra área. Bien, bueno, obviamente son cosas muy distintas, ¿no? Como deportista tienes una visión, un parámetro muy diferente de lo que puede ser ahora desde el aspecto profesional. Me refiero ya como jurista o como abogado en el derecho del deporte, ¿no? Mira, como deportista tienes muchas expectativas, te enfocas más en el aspecto pasional del propio deporte, Okay. pero no concientizas las cuestiones de las normas ni de las reglas. Obviamente las tienes intuidas porque es algo que desarrollas cotidianamente y lo tienes que saber para desarrollar ese deporte. Pero ya cuando estás en el otro, en el otro paralelo, en el otro lado, pues sí cambia muchísimo, porque ya como profesional sí razonas de otra manera, además de que tienes conocimientos ya especializados en la interpretación de la norma, para saber cuál es el alma, cuál es el espíritu del reglamento que está aplicándose cuando hay una controversia. Cuando tú lo juegas es meramente pasional, pero ya cuando estás en el otro lado sí estás en un punto mucho más racional y que no por ello dejar de ser pasional, ¿no? Que te gusta. Claro. Sí, sin duda. Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, Jaime, ¿cómo crees que Debut puede ayudar a las personas que buscan incursionar en el mundo del deporte profesional? Bien, yo pienso que es un excelente espacio para ayudar a vincular profesionales con capacidades, con especializados y empresas del deporte, vincularlos para que colaboren en el desarrollo de la propia empresa y del propio profesional. Claro. Yo creo que Debut realiza una tarea importante ahí para fortalecer el fenómeno deportivo, porque ayuda a estas dos partes, ¿no? A la empresa, a la industria deportiva y al propio profesional que se desarrolla en ella. Efectivamente, es un trabajo en conjunto en donde ambas partes salen beneficiadas, ya que dentro de toda la industria existen muchas personas que cuentan con la capacidad para poder marcar el rumbo de una nueva generación en el deporte para nuestro país. ¿Qué le dirías, Jaime, a todas aquellas personas que se quieren dedicar al derecho deportivo y cuál sería tu principal consejo para ellos? Bueno, primero que han elegido una profesión con futuro y con muchas satisfacciones, porque pueden ayudar no solamente a las empresas y a los organismos deportivos, también pueden ayudar a aquella parte que puede ser la más vulnerable en la relación del mundo del deporte, entre los organismos, entidades y autoridades deportivas. Y hay otra parte que es la que te acabo de comentar, la más vulnerable, que son los atletas, ¿no? Claro. Y ahí se pueden llevar muchas satisfacciones ayudándolos a lograr todos esos éxitos deportivos que todos esperamos de ellos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Me gustaría, Jaime, dime. Sí. Se me olvidaba la otra parte de la pregunta a responder. Y bueno, el consejo es muy sencillo, ¿no? Que estas personas siempre estudien y que no dejen de apasionarse por la materia, ¿no? Que es el deporte, el fenómeno deportivo. Claro. Porque hay que entender que es un fenómeno que es cambiante, constantemente cambiante. Entonces, también constantemente se tienen que preparar, hay que capacitarse, hay que estudiar. Por supuesto. Jaime, me gustaría que nos platicaras, tanto a mí como a nuestros usuarios de Debut MX, en México, ¿cuáles son las instancias que se dedican a regular el deporte? Bueno, para responder esta pregunta tendríamos que
enfocarnos en lo que es la estructura del deporte nacional, en donde encontramos que está la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, el COM, COPAME, la Comisión Paralímpica Mexicana, también, perdón, el Comité Paralímpico Mexicano, la CAD, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, las federaciones deportivas nacionales y sus asociaciones deportivas estatales, y finalmente los institutos estatales del deporte. Todos ellos que se involucran en la estructura son las instancias que van a estar regulando precisamente la normatividad deportiva en favor del desarrollo del propio deporte. Por supuesto, sin duda, aquí en México también se tiene una nueva generación, un nuevo proyecto acerca de toda esta rama del derecho deportivo. Por último, Jaime, para ti, ¿qué es lo más importante que debe tener un abogado especializado en el deporte? Son dos cosas que yo pienso en lo particular que debe tener: amor y pasión por el derecho y el deporte. Es lo más importante. El conocimiento obviamente lo van a ir adquiriendo precisamente a partir de esa pasión y ese amor que le tengan, uno a la materia deportiva y otro a la materia jurídica. Eso es lo más importante que yo pienso que deben tener. Claro, sin duda la pasión es lo que conlleva a todo lo demás. Para todos aquellos que estamos aquí dentro de la industria, sabemos que la pasión por el deporte es algo muy lindo, sobre todo porque es lo que mueve al profesional a poder desenvolverse en el área. Jaime, sin duda han sido minutos muy, muy importantes y de mucho valor para nosotros. Te agradecemos que nos regalaras estos minutos de tu tiempo y sobre todo que nos regalaras todo tu conocimiento para nuestros debutantes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá que sea de mucho provecho para todos ellos. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias. Esta es tu casa. La puerta queda abierta para cuando gustes volver. Y bueno, usuarios, muchísimas gracias por su atención. Esta es la entrevista de esta semana. Los esperamos la próxima con una nueva edición. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.